Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a otra emisión de La Llave, el programa que todos los sábados a las 10 de la mañana hacemos aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Esta semana la buena música y la buena compañía llegan de la mano del pianista, arreglador y compositor argentino Ramiro Zayas. Ramiro está radicado en Berlín y está lanzando un nuevo disco, que es el cuarto de su carrera solista. El disco se llama Familia y tiene una particularidad. Fue grabado en Suiza con la Orquesta de Jazz de Basilea. Este disco reúne géneros como el jazz, toques de folclore argentino y también la música de cámara. Fue editado por Club del Disco y la semana próxima va a estar disponible en formato físico y a partir de febrero de 2026 va a estar disponible en todas las plataformas de streaming. En la segunda mitad del programa de hoy vamos a escuchar la entrevista que grabamos con Ramiro. Por otro lado, hoy en nuestra sección de empresas y negocios vamos a compartir el testimonio de otra argentina que está viviendo en Berlín también. En este caso se trata de la socióloga Milagros Micheli. Milagros se convirtió en una experta con reconocimiento internacional por su pensamiento y su investigación sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Pero su enfoque es sumamente crítico y se centra en denunciar todos los riesgos que implica esta nueva tecnología para las sociedades actuales. En una charla que ofreció hace unos días en Buenos Aires, alertó sobre 3 riesgos muy importantes que derivan de la inteligencia artificial. Uno tiene que ver con la explotación de la creatividad humana, el otro con la explotación laboral y el tercero con la explotación de los recursos naturales. En unos minutos vamos a escuchar ese testimonio tan interesante de Milagros Micheli. Pero antes vamos a compartir algo de la música del nuevo disco de Ramiro Zayas. Este tema se llama Familia y es el que da nombre al disco.
Ahora manejar tu dinero es más simple que nunca. Western Union y Pago Fácil presentan la nueva tarjeta prepaga Visa para que puedas recibir, usar y retirar tu dinero sin complicaciones. Pedila sin cargo en sus locales. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Y ahora es momento de la información de empresas en La Llave. Les cuento en primer lugar que, en línea con su plan estratégico de crecimiento, Russell Bedford Argentina anunció la integración de PKF Audisur, un paso que fortalece su posición entre las firmas líderes de auditoría, consultoría y servicios profesionales del país. A partir de este proceso, ambas organizaciones comenzarán a operar bajo la marca Russell Bedford Argentina, unificando sus capacidades y su presencia en el mercado. Con esta incorporación, suma el talento y la trayectoria de aproximadamente 50 profesionales, alcanzando una dotación total superior a los 300 colaboradores y ampliando significativamente su alcance, sus capacidades técnicas y su propuesta de valor. La operación refuerza la presencia de Russell Bedford Argentina en sectores estratégicos, particularmente en lo que tiene que ver con entidades financieras, fideicomisos y calificadoras de riesgo, y aporta nuevas capacidades para complementar la actual oferta de servicios en el área de finanzas corporativas. Al mismo tiempo, la integración potencia la atención a los clientes del interior del país, ya que abre la posibilidad de incorporar oficinas en Rosario, Córdoba y Salta, ampliando la cobertura geográfica de la firma. Por otro lado, les cuento que con un acto realizado el miércoles 10 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de San Juan, se inauguraron formalmente las obras de renovación total de la terminal de pasajeros, que ahora cuenta con 5.396 metros cuadrados, 12 mostradores de check-in, 2 cintas de equipaje, 2 mangas de embarque, 12 locales comerciales, 4 locales gastronómicos, 265 cocheras y tecnología de última generación. Con obras de estas características, Aeropuertos Argentina responde al sostenido crecimiento en la demanda de pasajeros y a la apertura de nuevas rutas que lo consolidan como un nodo estratégico del sistema aeroportuario, que potencia el desarrollo económico de la región y mejora la experiencia de los usuarios. Las obras contemplaron la construcción de una nueva terminal de pasajeros desarrollada en 2 etapas y diseñada bajo los más altos estándares tecnológicos y constructivos. El edificio ahora ofrece más confort, mejor funcionalidad y seguridad, adaptándose a los requisitos de una zona con peligrosidad sísmica grado 4. El acto de inauguración se desarrolló con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Quechibachián, y la intendenta de San Juan, Susana Laciar. También estuvieron presentes el director de Infraestructura de Aeropuertos Argentina, Lucas Monsalvo, y el gerente general de la Unidad de Negocio Oeste de Aeropuertos Argentina, Sergio Rinaldo, entre otros. Bien, y tal como les anticipé hace unos minutos nomás, vamos a escuchar ahora el testimonio de la socióloga argentina Milagros Micheli, donde critica duramente el fenómeno de la inteligencia artificial y a la vez alerta sobre la explotación que genera en 3 aspectos claves de la sociedad actual. Esto es lo que dijo la experta Milagros Micheli. Pero ahora voy a hablar simplemente de una palabra y esa palabra es la explotación. Y la explotación básicamente de 3 cosas. La explotación de nosotros como seres humanos, como seres con capacidad creativa, ¿no? Y todo aquello de lo que nos hace humanos. La explotación de nuestra humanidad a través de convertirla en datos. La explotación del trabajo, y de esto también, esto es central en mi investigación, la explotación de un montón de personas que hacen posible estas tecnologías, las cuales no reciben ningún tipo de crédito o ningún tipo de reconocimiento por esta labor. Y finalmente la explotación de recursos naturales, de nuestros territorios, de nuestras tierras, porque otra vez cuando hablamos de la nube tiene una materialidad, la nube está alocada en lugares
lugares específicos, en territorios específicos, ocupa lugar, contamina de maneras muy específicas, requiere de bienes naturales muy específicos, requiere de un montón de electricidad, de un montón de agua limpia, y produce molestias para las personas que están ahí. Estoy hablando bien específicamente de la nube, los data centers alias la nube, ¿no? La nube no es otra cosa que lugares como los data centers donde se alojan estos datos, que también producen tipos muy específicos de contaminación, no solamente ambiental, pero también sonora y también visual para las personas que viven en esas regiones y en esos lugares donde se instalan estos data centers sin pedir mucho permiso. Para ir un poco profundizando en estas tres cuestiones, me parece que por ahí es útil a modo de introducción. Cuando hablo de la explotación de lo que nos hace a nosotros y nosotras personas y seres humanos, y que también nos hace únicos y únicas, estoy hablando del hecho de que muchas de estas tecnologías se basan en el robo de la propiedad intelectual de artistas, de periodistas, de escritores, el trabajo de los y las traductoras, todo eso que se ha tomado para entrenar, ¿no? Como conjuntos de datos sin el permiso de aquellos y aquellas que han producido este material, se ha tomado sin permiso para producir estas tecnologías, para producir conjuntos de datos que terminan entrenando estas tecnologías. Hay un montón de casos de demandas contra muchas de estas empresas que producen así llamada inteligencia artificial generativa, ¿no? Generativa es una palabra que disputo bastante, como si estas tecnologías generaran algo y lo único que hacen es robar el trabajo creativo de las personas, remixarlo y tirar algo que es bastante feo y de poca calidad, por cierto. Entonces, hay un montón de demandas de autores, de escritores, de gente que dicen me han robado el trabajo, demandas por plagio y por los derechos de autor de lo que se usó para entrenar a esas inteligencias artificiales. Yo no sé si hay periodistas en la sala, pero si los hay, los invitaría a que le pregunten a ChatGPT de cuáles son las fuentes periodísticas que contribuyeron a su entrenamiento y le van a dar una lista larguísima de todos los medios periodísticos del mundo que se puedan imaginar. Y esto lo dice ChatGPT, no es una investigación sagaz mía, te lo dice ChatGPT directamente cuáles son las fuentes periodísticas que contribuyeron a su entrenamiento, y probablemente si alguno de ustedes ha contribuido a esas publicaciones van a encontrar que probablemente su trabajo haya sido usado para el entrenamiento de esta herramienta, que hay que decirlo también, son herramientas comerciales, no estamos hablando de herramientas que se crearon pro bono para, curar el cáncer o para contribuir algo a la sociedad. Son herramientas que terminan siendo para la ganancia de unos pocos. Y este es el gran problema. Cuando tenemos una mirada crítica, y en esto quiero ser bien clara, cuando tenemos una mirada crítica con respecto a estas tecnologías, ¿no?, que se terminan llamando inteligencia artificial, no estamos criticando la tecnología en sí, o podemos, también se puede hacer, pero en este caso no estoy criticando la tecnología en sí, sino que estoy criticando la concentración de poder de que producen estas tecnologías en manos de unas pocas empresas que terminan enriqueciéndose desmedidamente, no solamente teniendo un poder desmedido con respecto a un poder económico desmedido, pero terminan teniendo un poder político desmedido y, como vamos a ver más tarde también, un poder epistémico desmedido, un poder de poder imponer verdades o imponer arbitrariedades como si fueran verdad a partir de estas tecnologías. La segunda cosa a la que me refería era la explotación del trabajo humano y cómo deliberadamente se oculta ese trabajo humano y, por supuesto, la explotación que lleva consigo. Cuando hablamos del trabajo detrás de la inteligencia artificial, no quiero dejar de nombrar a los ingenieros, los científicos de datos, la gente que trabaja en el modelaje, ¿no? Pero esas personas tienen mucha más prensa, ¿no? Esas personas sabemos que existen. Cuando hablamos de inteligencia artificial nos imaginamos que alguien crea, que alguien está, ¿no?, ahí con el algoritmo y pensando en esas cuestiones. También hay una intencionalidad, ¿no?, de darle prensa a esas cuestiones. Escuchamos cómo ahora Meta compró el ingeniero top de
OpenAI y cuánto salió ese pase, ¿no? Como si fueran futbolistas, ¿no? Tantos billones, qué sé yo. Hay una intencionalidad ahí de darle prensa a eso, pero como también hay una intencionalidad de ocultar todo el otro trabajo que es tanto o más importante y que sostiene estas tecnologías. Estoy hablando fundamentalmente de lo que nosotros hemos conceptualizado como trabajo de datos. Por supuesto, para esto hay otros nombres, ¿no? Alguien habla de microtareas, otro habla de crowdsourcing, distintos nombres para este tipo de trabajo. También hay denominaciones que tienen que ver más con las tareas específicas, etiquetado de datos, moderación de contenido, por ahí habrán escuchado algunas de estas, que tiene que ver con el trabajo que va en producir conjuntos de datos, pero también que no termina ahí, sino que tiene que ver con mantener estos modelos funcionando, trabajo que sucede después del trabajo de modelaje, que tiene que ver con, de modelado, perdón, que tiene que ver con mantener estas tecnologías funcionando de acuerdo al diseño, de acuerdo al plan. Para esto se necesitan seres humanos, que no son pocos. El Banco Mundial estima que estamos hablando de entre 250 y 430 millones de personas alrededor del mundo. 430 millones de personas creo que es más o menos la población total de Estados Unidos o de la Unión Europea. La población total es un montón de gente, como para que no sepamos, para que no tengamos ni idea de que estas personas existen. No es un número marginal, digamos. Estas personas contribuyen fundamentalmente a la inteligencia artificial. Sin ellas no existirían los modelos de los cuales tenemos noción en este momento, que usamos todos los días, ¿no? Porque también hay que hablar de la penetración de estas tecnologías en la vida cotidiana y cómo ya es casi imposible, se torna casi imposible evitarlas en muchas instancias, aunque quisiéramos que fuera posible. Estas personas trabajan uno podría pensar, bueno, contribuyen a la IA, son fundamentales para la IA. La IA lo vemos en muchos sentidos como un campo novedoso, de tecnología glamoroso hasta, ¿no? Y uno se imagina, si trabajan para la IA, mal no les debe ir. No, lamento desilusionarlos y desilusionarlas, les va muy mal. Trabajan en condiciones muy, muy precarias, muchas veces a través de plataformas que no les permiten una relación de empleo, sin protección, sin jubilación, sin sueldos fijos, les pagan en muchos casos por el trabajo. Y acá viene algo que es clave: la relación con quienes les dan las tareas, la relación con quienes producen al final las inteligencias artificiales, o quienes se llevan, digamos, la ganancia de las inteligencias artificiales, porque quienes producen son efectivamente estas manos. La relación con estas personas es totalmente de una asimetría de poder enorme y de una desigualdad enorme. No solamente en lo económico, porque por supuesto que no es lo mismo trabajar en Silicon Valley y ganar, millones por año, a estar en un lugar tercerizado en el sur global, porque también esto hay que decirlo, este tipo de trabajo se termina tercerizando a lugares, en muchos casos, de las periferias, o lo que se conoce como el sur global. Hay una asimetría de poder enorme, pero también hay una asimetría de poder enorme que tiene que ver con decidir cómo se crean esos datos, cuáles son las verdades que se inscriben en esos datos y qué visiones del mundo los modelos que están entrenados en esos datos van a reproducir. Y esto es clave, es intencional. La precarización de estos trabajadores, buscarlos y buscarlas en lugares muy, muy vulnerables, de comunidades vulnerables. Yo a veces me río porque escucho, ¿no? Hay un discurso detrás de este trabajo que tiene que ver mucho con la filantropía, ¿no? Se envuelve ahí con un monito de filantropía, entonces uno escucha esto de queremos impactar a esta población, llevamos trabajo a esta u otra población porque pobres no tienen otras posibilidades, entonces la industria de la inteligencia artificial hace posible darles un trabajo porque si no, no tendrían otro, lo cual es verdad, no estamos negando esto, pero hay una intencionalidad de tercerizar a países del mundo donde las normativas que tienen que ver con el trabajo, la regulación que tiene que ver con el trabajo son laxas, donde no hay un montón de posibilidades, no hay un montón de trabajo, digamos, el desempleo es alto.
Y dentro de estos lugares, como les digo, hay un montón de discurso cuasi filantrópico donde dicen, bueno, nosotros trabajamos con refugiados del Medio Oriente, ¿no? Esto se da mucho en Europa, ¿no? Nosotros trabajamos, nuestros trabajadores son todos refugiados de Siria, por ejemplo, ¿no? Y van, yo he hecho trabajo de campo ahí, van efectivamente a los campos de refugiados a reclutar a estas personas. En África he visto cómo van a los barrios populares a reclutar a estas personas. En India son muy populares los programas que tienen que ver con las mujeres, incluso subpoblaciones de mujeres, como por ejemplo madres solteras. Entonces, bueno, y todo esto se le da un montón de prensa, ¿no? Es como, bueno, qué buenos que son, le dan trabajo a estas personas. Sí, esa es una parte de la verdad. Es verdad que estas personas sin ese trabajo por ahí no tendrían muchas otras posibilidades. Pero la realidad, el elefante en la sala que se oculta mayormente, tiene que ver con la ganancia y con la contribución fundamental que hacen estas personas a tecnologías trillonarias, que sin estas personas no existirían. Entonces, hay algo ahí y hay una intencionalidad, como decía antes, en reclutarlas en estos lugares específicos, que no tiene solo que ver con una cuestión de ganancia económica o de pagar poco. Sí, por supuesto, están buscando optimizar costos, por supuesto, pero también tiene que ver con elegir personas que no tengan capacidad de cuestionamiento, no tengan no dejarles a estas personas espacio de cuestionamiento, buscarlas en lugares donde si vos cuestionás y te echan, no vas a tener otra posibilidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a cuestionar. ¿Por qué es importante esto? Porque las tecnologías de inteligencia artificial son tecnologías de clasificación, son tecnologías epistémicas, son máquinas epistémicas, son máquinas de imponernos verdades. Y es importantísimo entonces que si las manos que van a producir estas verdades con sus manos funcionen como proxies, funcionen como extensiones de quienes idean esas verdades. Entonces, no pueden tener agencia, estos trabajadores no se les deja lugar para sus subjetividades. Es muy importante que estas personas dentro de este sistema estén en una situación de dependencia para que no cuestionen las instrucciones que se le dan. Entonces, nos encontramos con casos, nosotros hicimos estudios donde analizábamos las instrucciones, los textos que se le daban a estas personas y nos encontrábamos con clasificaciones, ¿no? En el caso de etiquetado de datos, que eran súper ceñidas a visiones del mundo muy específicas. Una muy simple y muy básica era la cuestión de género, donde había realmente una clasificación binaria del género de hombre, mujer y no había nada más entre medio. No había posibilidad de que estas personas dijeran, no, pero existen personas no binarias. No había posibilidad, algo ahí. Esto más allá del juicio de valor, no estoy diciendo si está, no quiero entrar en la discusión de si está bien o está mal, o si yo creo, ustedes creen que las personas no binarias tienen derecho a existir, sino que estoy hablando de cómo se crean estas tecnologías, ¿no? Más allá del juicio de valor, es importante entender que tienen un lineamiento ideológico muy específico y que es imposible escapar de esos lineamientos ideológicos. Entonces acá el cuestionamiento no tiene que ver con los sesgos, sino tiene que ver con, ¿por qué no lo blanquean? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen desde qué posicionalidad están creando estas tecnologías? No, por el contrario, nos dicen estas tecnologías son neutrales, estas tecnologías son objetivas, estas tecnologías están basadas en los datos, como que el hecho que esté basado en algo que esté basado en datos significa que es efectivamente e instantáneamente correcto. Y por último, nos dicen estas tecnologías les sirven a todos y a todas, ¿no? Te tienen que servir. Y esto me lleva finalmente al último punto que tiene que ver con la explotación. Estábamos hablando de la explotación de recursos naturales, ¿no? Y acá quiero hacer un poco referencia a un caso que nos está sucediendo, se estaría sucediendo un poco, no se sabe, que tiene que ver con este proyecto Stargate que se anunció hace poco más de un mes, creo yo, donde vemos no sé si están familiarizados y familiarizadas con el anuncio. El anuncio fue, hay hasta, y hasta es una palabra muy importante en este caso, van a invertir hasta 2.500 millones de dólares para crear un mega data center en nuestra Patagonia.
acá digo hasta, es muy importante, pero también puede ser $1 la inversión y cumplieron con su palabra, fue hasta. Pero más allá de estas chicanas y de la poca precisión, porque eso también es verdad, no hay precisión, en el anuncio no hubo precisiones, dicen, bueno, va a venir esta inversión, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni quién la va a traer, en qué forma, no sabemos a quién va a afectar, dónde efectivamente la Patagonia es extensísima, entonces, bueno, no sabemos dónde efectivamente se va a instalar esto, cuáles van a ser las condiciones, que se le va a imponer a OpenAI para crear este mega data center, cuál va a ser el gasto energético y los requerimientos de este lugar, qué le va a aportar, y finalmente tampoco sabemos, esto es fundamental, qué nos va a aportar a nosotros y nosotras como argentinos, qué nos va a aportar a nuestra soberanía, qué ganancia le va a dejar al país si vamos a ser más utilitarios, ¿no? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos va a traer? Entonces, me quería referir a esto porque creo que es un caso donde vemos específicamente y muy claramente esto de la explotación de recursos. Estos data centers se instalan, y acá hablo otra vez de la materialidad, se instalan en territorios específicos, ¿no? Donde se los ceden, se los dan. Tienen un consumo de agua enorme, se necesita agua fresca y limpia, no puede ser ni agua ni reciclada, ni salada, se necesita agua fresca y limpia, que de otra manera sería fundamental para la cosecha, para la vida humana, para la vida animal, para la vida vegetal. Necesitan litros y litros y millones de litros de agua para sus sistemas de refrigeración, por más que nos cuenten que están desarrollando tecnologías revolucionarias que no van a necesitar. La realidad es que el mundo y la industria de la IA avanza mucho más rápido que cualquier otro desarrollo de tecnologías renovables. Entonces nos cuentan que no, en realidad no va a contaminar tanto, no va a usar tanta agua porque estamos desarrollando no sé qué cosa, pero si el data center lo instalan el año que viene, la realidad es que estas tecnologías no están ahí. Toman un montón de energía, de electricidad, para ponerlo en palabras coloquiales. Estamos todos rezando que ahora llega enero, no se nos corte la luz cuando prendemos los aires acondicionados. Estamos en un país que le sucede esto. Estamos en un país donde la Patagonia realmente también sufre de sequías. No es que estamos en un lugar donde podemos regalar electricidad. ¿Qué nos dicen? Bueno, vamos a instalar el data center y vamos a instalar también una planta de energía al lado para que provea al data center, y entonces no nos vamos a jorobar con el tema de la electricidad, no les vamos a sacar electricidad que les hace falta. Claro, pero ¿qué energía van a crear? ¿Son energías renovables? ¿Son energías limpias? No está el estado de cosas todavía ahí. Eso no nos lo dicen. Lo más probable, y eso muestra las experiencias en Chile, en México y en otros países de la región, donde sí instalan la planta de energía, pero son energías altamente contaminantes. Entonces, eso no veo ahí tampoco el beneficio. Nos dicen, el contraargumento es, bueno, pero es una inversión de $2.500 millones, no estamos para despreciar, es un momento donde no estamos para despreciar esto. Estoy muy de acuerdo. Ahora, primero, otra vez hay que ver porque es hasta 2.500 millones, pero pónganle que viniera esa inversión. Otra vez la pregunta es, ¿para qué y para quién? Y acá me quiero referir, y con esto cierro, al anuncio de esto, ¿no? Donde teníamos un Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, la empresa que pretende venir a instalar en el data center, donde cuando anuncia esto, se hace un anuncio rarísimo, ¿no? Que parecía un deepfake, era un video bizarro, donde él leía con mucha dificultad, le pusieron un teleprompter, leía, y él dice algo claro, no da ninguna precisión, 0 precisiones, y lo único que dice es, esto va a poner a la IA en manos de todos los argentinos y las argentinas. Y yo me pregunto, ¿no? ¿De qué está hablando cuando dice poner a la IA en manos de todos y todas las argentinas? Un data center no crea, más allá del boom de la construcción que puede generar en primer momento, no crea más de unos cientos de trabajos, ¿eh? Esto no es mi opinión, son las experiencias. Estamos hablando de 150 a 200 empleos, no sé qué será, es un supermercado más o menos. Nos conviene más instalar un coto que contamina menos que instalar un mega data center, lo que pasa es que no es tan glamoroso. No crea el boom de empleo, no le cambia la vida a los pueblos para bien. Lo que sucede es que en esas regiones, bueno, la verdad es que termina siendo una molestia tener un edificio ahí, unas paredes, un pozo de amianto ahí en ese lugar, genera contaminación sonora, genera un ruido horrible para las personas,
genera falta de agua en las regiones, y hay videos no solamente de nuestra región, sino también de Estados Unidos, donde esto sucede, donde los vecinos dicen, desde que se instaló el data center, el agua no sale, no tengo más agua en la canilla. Entonces, bueno, digo, genera todo esto. Entonces, ¿de qué están hablando cuando dicen poner a la IA en manos de los y las argentinas? Los datos le van a pertenecer a ellos, la infraestructura les va a pertenecer a ellos, las tierras le van a terminar perteneciendo a ellos, porque por ocupación, digo, por de facto les va a pertenecer a ellos. Nos van a contaminar el agua, nos van a contaminar el aire. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros y nosotras? Y creo que con esta pregunta voy a cerrar para que podamos abrir la discusión. Muchas gracias. Bien, ahí venimos a escuchar el testimonio de la socióloga argentina Milagros Micheli sobre el impacto negativo de la inteligencia artificial en la sociedad. Ahora vamos a escuchar una tanda cortita y ya continuamos aquí en La Llave. Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La Llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Ahora vamos a conversar con el músico argentino Ramiro Sayas, quien está radicado en Berlín. Ramiro es pianista, compositor y arreglador, y está lanzando su nuevo disco llamado Familia, que grabó el año pasado junto a la Orquesta de Jazz de Basilea. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo Buenas, estás? Jorge, ¿cómo estás? Sí, Ramiro, ¿todo bien? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, me estaba acordando que, bueno, el año pasado, allá por mayo más o menos, conversamos sobre un disco que estabas lanzando en ese momento, que fue parte del viaje. Completamente. Bueno, y ahora retomamos para poder difundir la buena noticia de que hay un disco más. Pero en el medio también hubo otro. Hubo otro en el medio, sí. Fueron años muy, muy movidos. Este 2025 te encontró sacando 2 discos. Que decíamos es Familia y el anterior que se llama Collector. Sí, como líder sí, y después saqué en el medio uno con una cooperación con Juan Ibarra, que es un baterista uruguayo. Ajá. Bueno, pero y en cuanto a tus proyectos personales como líder, contame entonces sobre el más nuevito, cómo se gestó este disco que se llama Familia y que entiendo que está a punto de salir en formato físico, pero no todavía digital. Completamente. Y este proyecto es un proyecto que tengo hace años, que en un momento empezó a surgir la curiosidad de escribir para Big Band, orquesta de jazz. Y bueno, empecé a hacerlo y en un momento me encontré con la oportunidad de llevar música a esta orquesta, a la orquesta de Basel. Y se fue un poco dando como la oportunidad de que cada vez llevaba un poco más. Y ellos estaban como súper abiertos a tocarlo y son, viste, amigos. Así que en un momento pensé, bueno, me parece que tengo la oportunidad de grabar un disco. Porque, viste, con estas cosas, proyectos tan grandes, tenés que agarrar la oportunidad cuando sea. Y es mucha organización, mucho laburo. Y bueno, se dio así y le metí pata y escribí
poco más de cosas y lo grabamos ya hace 1 año y medio casi. Eh, y bueno, entre cosa que va y cosa que viene, ahora va a salir el físico en diciembre, mitad de diciembre, a través del Club del Disco. Y el próximo, y va a salir digital a partir de febrero. Porque en realidad lo que se trata con eso es que, viste, con esto de tema de Spotify, todo el streaming, es como tratar de empujar un poco más la venta de CD físico. Está bueno. Porque, sí, vamos a ver qué pasa. Acá se compran, se venden en los recitales un poco, los CDs. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. La verdad que el CD, hicimos un CD con librito, todo, cosa que parece una cosa del pasado. pero se ve lindo y está bueno tener un objeto. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El diseño lo hizo Carola Nevia. No sé si la conoces. Seguro que has visto varios diseños de ella, o de Camila, o de Camila Nevia, de Mingunos, de muchos de por ahí. Sí, los he visto y pensaba lo que vos decías de que una antigüedad del CD, pero en realidad hay todo un revival de lo que tiene que ver con el objeto físico, ¿no? Porque ya un poco nos hartó tanta música digital. Necesitamos también algo de contacto físico, algo más analógico también en un punto. Y es interesante estas iniciativas que contemplan esa posibilidad. La duda que me generaba, yo digo, la edición física, ¿se hizo en Buenos Aires o la haces allá en Europa? ¿Dónde es más barato? ¿Dónde conviene más hacerla? En Europa. El Club del Disco ahora tiene la sede principal en Barcelona. Uh-huh. Y los precios son mucho más baratos en Europa. No me preguntes por qué, no estoy al tanto, pero sí, en general siempre lo hice acá en Europa, los físicos. Claro. Sí, y al igual que como sucede acá, lo que vos mencionabas también es que los CDs se venden mucho en los conciertos ahora, porque ya disquerías quedan muy poquitas, eso es cierto. Sí, es verdad. Pero la posibilidad de ir a escuchar un concierto y tener ahí la posibilidad de comprar el disco, eso está bueno. Y eso en Argentina funciona. No sabía que también funciona así en Europa. Total, funciona y sobre todo la gente como quiere, por ahí no tiene para escuchar. Yo si me compro un disco no tengo para escuchar. Después lo escucho online, pero es como que apoyo y ni siquiera tengo para escuchar los míos. Pero es lindo ver un objeto y lo abrís y a veces tiene un librito, entonces como que lees la historia, ves las fotos. Es como algo lindo. Ojalá pudiera ser un vinilo en algún día, que eso sí se está poniendo más de moda de vuelta. Sí. Pero bueno, ahí los precios son mucho más caros. Claro, eso te iba a decir, ahí también el tema de los precios influye mucho, porque eso es caro acá y en Europa también. Aunque en una época los vinilos que se vendían en Argentina venían allá de un país de Europa del Este, no me acuerdo ahora exactamente cuál era, pero vos sabés que era más barato hacerlos allá y traerlos a la Argentina que imprimirlos acá. Seguro. Y debe ser aún así, me imagino. Porque sé que el Club del Disco, ellos imprimen vinilos y creo que lo hacen en Europa, tengo entendido. Uh-huh. No sé por qué, si son más caros los materiales en Argentina, no tengo idea. No sería raro. No. Además hay cuestiones impositivas y una serie de cosas que también pesan, pero es otro tema, no importa. Pero entonces, contame sobre familia. Me decías que armaste este vínculo con la gente de la orquesta y por lo que me enteré, el título familia justamente tiene que ver con ese vínculo que vos pudiste establecer con ellos, casi de tu familia artística. Completamente, sí. Fue un tiempo donde estuve prácticamente viviendo en Basilea. Y es una comunidad chica, pero súper, viste, como una linda comunidad. Y en realidad yo casi todas mis primeras experiencias escribiendo para este formato fueron con ellos. Y te diría que la iniciativa llegó adelante porque yo tenía la oportunidad de que ellos lo toquen.
Entonces ellos me permitieron crecer, viste, me daban feedback, yo les preguntaba un montón de cosas, después me daban oportunidades para escribir y los escuchaba y qué sé yo, y era como todo un proyecto un poco colectivo. Claro, ¿y qué te parece que fue lo que les interesó a ellos de un músico argentino viviendo en Berlín? ¿Cuál fue el atractivo que ellos vieron para incorporarte con tanto interés? Bueno, en realidad ellos lo que hacen, tienen un colectivo de compositores. La banda empezó, cuando yo los conocí, empezó como una banda donde muchos compositores llevábamos material. Y entre ellos, el que un poco el fundador fue Sebastián Grechuk, no sé si lo conoces, argentino, trompetista. Yo a Seba lo conozco desde Buenos Aires, somos amigos, y él también está en Basel, y él un poco lo armó. Entonces cuando me dijo, che, mira, tenemos este proyecto, yo justo estaba recién llegado a Basel, y empezaron a ensayar, y llegó algo, y justo llevé algo que le gustó, que es el último tema del disco. Y ahí me dijeron, che, trae otro. Y empecé a traer otro, qué sé yo. Y en el medio, varios de los chicos que están en la orquesta también escriben muy bien. Escriben y escriben muy bien. Y todos llevan cosas. Y a veces, ese es como un poco el espíritu del grupo, en principio. Y ahora hacen otros proyectos, ¿no? Entonces yo les dije, che, mira, yo quiero llevar esto adelante. Y si lo quieren grabar, armamos algo. Así Qué bueno. Sí. Y yo te preguntaba esto de por dónde iba el interés, porque me imagino que esta propuesta musical tuya, donde fusionás elementos de la música argentina, algo del folclore, con lo que tiene que ver con el jazz más experimental, el jazz más contemporáneo también, la música contemporánea, debe tener un atractivo especial, ¿no? Para ellos esa cuestión de... Sí, total. La música... Yo creo que sí. Supongo que sí, todo este tema hay varios temas que son claras reminiscencias de la música argentina, y que yo creo que eso fue un desafío grabarlo también, porque bueno, no todo el mundo escucha la música como nosotros la escuchamos, o no tenemos el mismo background. Claro. Y sí, para ellos no querían dedicarse a algo que sea como lo que se dice mainstream, como, viste, como ser una big band de jazz. Ellos quieren música original y que sea algo creativo. Y supongo que algo de los que les llevé les pareció afín a eso. Claro. Sí, tu disco tiene mucho de eso y la verdad que está muy bien armado y balanceado también. Me encantó. Gracias. Apenas arrancás con el tema familia, yo me siento como escuchando un poco una chacarera, no sé si me equivoco. Sí, total. Es como un poquito, sí. Y después la música viaja y te hace viajar y te va llevando por otros universos y está muy buena. Además, bueno, después tenés también, hay un tema que es cantado, que hay una voz femenina que canta en portugués. Completamente. Este es un tema, mira, dentro de este colectivo también estuvo por un tiempo catalán, que es hijo de argentinos también, casualidad, que es Gianni Gagliardi, que es un saxofonista increíble y compositor increíble. Y él en un momento me pidió, porque tenía un concierto con una big band, me pide que no llegaba con el tiempo, que le arregle un tema. Y yo me enamoré del tema, me encantó. Me parece un tema muy bonito, y es basado en un poema de Fernando Pessoa. Y él no pudo llegar a cantarlo, él lo cantaba originalmente, estaba arreglado para él. Y en Basel está esta chica, Joyce, que es cantante de ópera, y también canta, y me parece que canta increíble, tiene una voz increíble. Y bueno, se dio así, le dije, ¿querés venir a cantarlo? Estaría buenísimo. Y Gianni me dio el ok. Así que sí, ese tema lo amo. Me encanta. Está bueno, está muy lindo también. ¿Y cómo fue el proceso de grabación? Porque no debe ser sencillo, ¿no? No. Ensamblar tanta gente. No, para nada. Fue una locura. ¿Son 18 músicos de la orquesta? Sí,
sí. Y la grabación en sí lo grabamos en un estudio ahí grande, en Basel, y fue súper bien armado, nos tomamos el tiempo de organizarlo bien. Lo que sí fue una locura de tiempo, porque por cuestiones económicas y organizativas, solo pudimos grabar un día. O sea que imagínate que grabar un disco en un día con 20 personas, un repertorio de 8 canciones. Tenía que salir. Así que pobres, fue una experiencia quizá un poco exigente. Bueno, yo pensé que esas restricciones económicas afectaban solo a los artistas acá en Argentina, pero veo que es un problema universal. Es universal, no, total. Siempre es con un presupuesto y claro, pues, porque el tiempo es dinero para todos y con proyectos grandes, sí. Bueno, este disco obviamente tiene una particularidad que es el que grabas con la orquesta, pero yo no sé si estilísticamente o qué puntos en común tienen con tus trabajos anteriores o cuál es algún aspecto diferencial que vos le veas más allá de la incorporación de la orquesta. Yo lo siento más ligado al trabajo de Parte del Viaje que al de Collector, de alguna forma. Por el trabajo con la armonía y las melodías y las formas. Siento que el trabajo de Collector es un poco más abstracto, por más que son los mismos músicos, pero lo que sí tiene en distinto a otros discos es el trabajo con la música argentina. Y hay algunas cosas un poco más atonales también, como algunas exploraciones. Y bueno, todo el tema de la orquestación, viste lo que tiene el formato grande y el escribir para el formato grande es que uno tiene que desarrollar las composiciones mucho más. Hay que escribir mucho más material, hay que imaginarse mucho más escenarios y eso es simplemente profundizar sobre el material que es algo que te lleva a otro lado. Que a lo mejor en un formato chico lo llegás a través de la improvisación, quizás. Claro, y ahora en este disco, ¿todo está escrito o hay partes improvisadas también? Hay solos completamente, y ya llegó unos lugares donde hay más libertades, pero hay mucho escrito. Este viene a ser entonces el cuarto disco de tu autoría. Sí. El primero fue allá por 2019, si no me equivoco. Completamente. Después pasaste al 2024 con Parte del Viaje. Sí. Y ya en 2025 los dos discos. ¿Y cómo las formaciones anteriores a esta experiencia con la orquesta, vos las hacías con un sexteto propio, entiendo, ¿no? O un quinteto, no me acuerdo. En Parte del Viaje yo estaba con un cuarteto, con mi cuarteto de Berlín, y había invitados que completaban la formación, y varios de esos invitados son, algunos de ellos, no, como 3 de ellos, son parte de esta grabación ahora, de Familia, y hay un par de ellos que también son parte del Collector. Son como mis aliados en todos estos discos. ¿Y tu agrupación de base, esa la mantenés y siguen trabajando durante todo el año? Mira, ahora estoy como en una especie de impasse con eso, porque estoy ahí, estoy tratando de escribir música y ver a ver qué pide la música más que la formación. Porque el cuarteto original, hay uno de los chicos que se fue a vivir a otro país, así que yo también, con todo esto de escribir para Big Band, he estado escribiendo más para eso, y el formato chico quedó un poco más desplazado, así que me estoy tomando un poco el tiempo para escribir. Tengo ganas de hacer algo de piano solo también, y diría que más ahora mismo mi proyecto es un poco más Collector, y lo del cuarteto van saliendo cosas, pero no ensayamos así regularmente. Y a partir de febrero, ya cuando esté Familia, ya también lanzado digitalmente, ¿tenés algún plan para venir a Buenos Aires a tocar? Ojalá. Ojalá.
Mira, toqué varios de estos repertorios, los toqué en marzo en Argentina. Hicimos no sé si los conocés, seguro que sí, Valentín Reiners, Sí. y tienen la orquesta, la Big Band Regional, Valentín e Ingrid Feniger. Entonces, cuando estuve allá, tocamos varios temas de este repertorio con ellos. Ajá. Y bueno, cuando voy de vuelta, ¿viste? Armar un concierto con una Big Band. No, claro, olvídate. No, yo pensaba conciertos igual al margen del proyecto de la Big Band, un poco solo Sí. piano o alguna No, cosa. Eso seguro, sí. Todavía no tengo muy claro cuándo voy, pero eso seguro, porque me encanta ir y tocar, me re divierte, toco con amigos, y no sé, es una oportunidad también para ver gente y no sé, más allá de mostrar lo que uno hace, me parece como actividad social muy llenadora. Claro, bueno, como vos decías, con el concepto de la familia artística, ¿no? De la familia Total. extendida, más allá de las fronteras y de un lado y del otro del océano, la familia artística Total. está de los dos lados. Total, sí. Y eso es, claro, yo siempre pienso en eso cuando escribo porque, bueno, será que es un poco nostálgico, ¿no? Pero es que la música que uno hace, bueno, lo que uno hace siempre está marcado por la historia que uno tiene, ¿no? Y yo cuando escribo algo a veces pienso no sé, pienso en la gente, qué sé yo, no sé. Pienso, uy, mirá qué bueno que la pasé allá, o esta una persona que me inspiró mucho, o no sé, cosas así, ¿viste? Vivencias. A eso va lo de familia. Bueno, Ramiro, no te voy a robar más tiempo. No, por favor. Te agradezco un montón esta comunicación, te felicito por el disco y Muchas bueno, gracias. espero que en 2026 estés por acá, si voy a escucharte en algún también. club de jazz de Buenos Aires. Yo también. Bueno, Jorge, muchas gracias de vuelta siempre por difundir, por tu trabajo. Te mando un gran abrazo, Ramiro. Gracias. Otro para vos y para la audiencia. Muchas gracias. Chao, gracias. Ahora manejar tu dinero es más simple que nunca. Western Union y Pago Fácil presentan la nueva tarjeta prepaga Visa para que puedas recibir, usar y retirar tu dinero sin complicaciones. Pedila sin cargo en sus locales. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Bien, y ya se nos va terminando el tiempo de esta emisión de La Llave y nos tenemos que ir despidiendo. Venimos de escuchar la entrevista que grabamos con el pianista, compositor y arreglador Ramiro Sayas. Ramiro está lanzando la semana próxima su nuevo disco que se llama Familia y que grabó en Suiza con la Orquesta de Jazz de Basilea. Hoy escuchamos durante el programa el tema Familia y después sonó el tema Feed the Cat. Y ahora para la despedida vamos a escuchar The Early Hours. Pero antes de despedirme, hasta la semana próxima, quiero agradecer a los señores Gerardo Subirana y a Javier Martínez en la operación técnica. Y también quiero recordarles que La Llave es una producción de El Tablero Producciones. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio Ecomedios el sábado que viene a las 10 de la mañana. Que tengan un gran fin de semana. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.